los presentes, alumnos de la Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa, personal académico y participantes en general que esta tarde nos acompañan. Bienvenidos a esta segunda parte del tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo, el cual tiene la intención de ubicar la planeación y la evaluación como uno de los elementos centrales para la mejora de los procesos educativos, sus retos y posturas actuales. Para iniciar con esta conferencia, me es grato presentar ante ustedes a las personalidades que esta tarde nos acompañan para llevar a cabo dicha ponencia. Tengo el honor de presentarles al maestro Juan José Chagoya Gaona, quien nos presenta esta ponencia titulada Transformación de las escuelas tradicionales en comunidades de aprendizaje. Como moderador, el maestro Alberto Cerón Jaramillo. Y como relator, el licenciado Julio César Gómez Amador. Cedemos la palabra al maestro Alberto Cerón Jaramillo. Buenas tardes a todos, bienvenidos, les comentaron, al tercer Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario. Pues es un placer tenerlos aquí y tener aquí también al maestro Chagoya con su interesante conferencia que nos impartirá en unos momentos, la cual tiene por nombre o por tema Transformación de las escuelas tradicionales en comunidades de aprendizaje, y me voy a permitir leer algunos de los aspectos más relevantes del currículum del maestro Chagoya. Bueno, él cursó su licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Morelia en el año 1982 al 89. Realizó una maestría en Psicología de la Educación en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, del año 1989 a 1991. Ha cursado también diplomados en formación profesional de profesorado, impartido por la Escuela Normal Superior Federal de Michoacán en 1994, así como el diplomado en instituciones y prácticas docentes frente a las políticas educativas emergentes, impartido por la Universidad de Valencia, España, en 1998. Dentro de su desempeño docente, profesor frente a grupo en la escuela primaria de 1982 al 95. Ha sido también asesor de la Escuela Normal Superior Federal de Michoacán de 1991 al 92, asesor de la Escuela Normal Particular Motolinía de 1993 al 2000 y participación a nombre de la institución en los talleres de actualización para profesores de las escuelas normales en 1998 y 99. También asesor por oposición de la Universidad Pedagógica Nacional de 1999 al 2011, asesor del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación de 1993 al 2010, obtención de la plaza de la Escuela Normal Urbana Federal en UF a través de concurso, y 7 años como asesor de la Escuela Normal Urbana Federal del 2010 al 2017, espacio en el que actualmente labora. Su desempeño administrativo en el área de la educación: ha sido coordinador de la maestría en Psicología de la Educación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, IMCEP, de 1995, nombramiento de docente investigador en el INSEP en 1998, jefe del Departamento de Psicología en el INSEP en el año 2000, director general del INSEP del 2005 al 2010 y director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, profesor Jesús Romero Flores del 2017 al 2018. Pues bienvenido, maestro Chagoya, y pues le cedemos la palabra. Muy buenas tardes, agradezco a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, a su rector, a sus colaboradores, a Enrique Ramírez, la oportunidad que me dan de conversar con ustedes esta tarde calurosa, que por cierto se siente muy fresca porque
tenemos aire acondicionado, pero allá afuera está haciendo un calor terrible. Entonces, bueno, pues en esta tarde confortable en condiciones artificiales, pues esta es una realidad real, aunque es virtual, porque la realidad real está allá afuera. Entonces vivimos una realidad virtual, aunque la sentimos real, porque bueno, esa es la diferencia entre lo real y lo virtual. Hay hasta algunos chistes, ¿verdad?, de lo real y lo virtual. ¿Cómo se puede? Hay un chiste por ahí muy así como jocoso de la realidad virtual, de la realidad real. Pues yo quiero esta tarde realmente conversar con ustedes, por eso quiero unos 20 minutos, 25, yo dar algunas ideas y luego ustedes también, para poder pues hacer un diálogo. En realidad, el ser humano, desde que tenemos conocimiento, pues se ha reunido para reflexionar el mundo. La reflexión del mundo no es ociosa. Hay gente que piensa que se pierde el tiempo reflexionando. Decía el rector del Colegio de la Frontera Norte que cuando él llegaba de viajes, porque él viajaba por todo el mundo y era un hombre muy ocupado, y de vez en cuando, siendo rector de ahí del Colegio de la Frontera Norte, llegaba a las 12, 11 a hacer alguna cosa, a trabajar. El velador le decía: quiero decirle algo, señor rector. Sí, dígame. Quiero decirle que los investigadores no investigan. ¿Por qué? No trabajan. ¿Cómo que no trabajan? Se la pasan leyendo. Digo, porque el velador, su visión de trabajo es diferente a una persona que tiene una formación pues académica. Entonces él decía: ¿y a poco se la pasan leyendo? Sí, toda la noche vienen y leen y no trabajan. Para él el trabajo pues era otro tipo de cosa. Entonces el ser humano aparentemente pierde el tiempo cuando dialoga, cuando lee, pero realmente es como se humaniza el ser humano. Entonces los griegos fueron doctos en esto y ellos sistematizaron en un espacio, en el ágora, la reunión entre los hombres para discernir sobre fenómenos, sobre problemáticas que tenían. Y bueno, a partir de ahí, pues esta tradición griega, que es una tradición muy occidental, la seguimos haciendo porque creemos que tiene valor el hecho de conversar, y por eso no quiero que sea una palabra nada más de aquí hacia allá, sino que sea un diálogo, efectivamente, para dar un tiempo a procurar ser rápido en mis apreciaciones. Y bueno, pues yo quisiera que le pasara por ahí gracias. Pues tenemos ahí que la escuela tradicional es una escuela que data, así como la conocemos más o menos, después de la revolución industrial. Había que pues formar grandes ejércitos de gente capacitada para trabajar y ser productiva, y la escuela como la conocemos pues viene de esas fechas en Europa. Obviamente ya luego se transita a América y a otros lugares. De eso el maestro Enrique Ramírez, que está aquí, que es el maestro Enrique Ceballos, que es un gran maestro de historia, debe saber, ¿verdad, maestro Enrique? Él nos puede dar una clase de esto, también un compañero muy docto en historia, yo le reconozco mucho, es papá de este joven, ¿verdad? Porque nosotros venimos del siglo pasado, muchos de ustedes dirán: este fue maestro en el 2000, pues ¿qué me va a enseñar este viejito? Así dice uno, ¿verdad? Sí, porque ya nosotros somos del siglo pasado, muchos de ustedes ya son de este tercer milenio, pero el maestro Enrique y yo al menos sí somos del milenio pasado, del siglo pasado. Muchos de ustedes, allá nos formamos nosotros, y hoy estamos aquí asomando la nariz en este milenio que es de ustedes, en la generación millennials. Digo, ustedes ya nacieron, ya son nativos digitales, muchos de ustedes. Nosotros pues venimos de allá, pero bueno, ahí andamos haciendo la lucha. Entonces las escuelas vienen de aquella tiempo, pues así como las conocemos, un maestro que llega, que reprime, a veces llegaba con una vara y hasta los papás decían: déle duro nomás, ahí le encargo las orejas, ¿verdad? Así era, y eso tenía una ventaja, ahorita les voy a decir por qué. El problema de la juventud hoy es que no hay límites. Muchos jóvenes, el problema es que no tienen límites, es el grave problema, la falta de límites. Y más con las familias desordenadas que tenemos. Ustedes saben que hay quien está planteando, Rudinesco, justamente una psicoanalista, plantea que las familias desordenadas son familias como las estamos viviendo hoy, donde ya pues los hijos viven, uno vive con otros hermanos que no son sus meros hermanos, sino que son medios hermanos, y hay familias que juntan son como coleccionistas. Algunos papás coleccionan hijos de diferentes mujeres, o mujeres también coleccionan con hijos de diferentes hombres. Entonces es interesante, digo, complejo, ¿verdad? Pero así está la realidad actualmente. Si mi abuela viviera,
Mi abuela nació en 1896, todavía más allá atrás que yo, y murió en el 2001, se aventó, pisó 3 siglos mi abuela. Y entonces cuando veía algunas cosas en Siempre en Domingo, porque yo digo, pues era lo único que teníamos que ver Televisa, ustedes ya tienen muchas opciones, tienen Dish y tienen... ¿No creen que las cosas que hay hoy había cuando nacimos el maestro Enrique y yo? No, ahora hay Dish. Antes con trabajos veíamos Cine Safari a los sábados y tocábamos a un vecino para que nos dejara ver en su casa la televisión. No había televisiones para todo el mundo. Y había un canal y era ese el que se veía y había que darle unos golpes a la televisión para que reaccionaran los canijos bulbos. Digo, nosotros venimos de allá, por eso les podemos platicar esto. Y entonces uno se reunía en las casas de algún vecino que tenía televisión. Y no teníamos televisión todos. Y entonces ahí veíamos pues algunas cosas. Mi abuela veía Siempre en Domingo y decía, Dios mío, cuando veía que alguna actriz enseñaba pues a la rodilla. Y entonces decía que ¿dónde vamos a parar? Como dice el Cookie, sí, ¿dónde vamos a parar? Realmente estamos viendo cosas que ya no sabemos distinguir entre lo... Ya no sabemos qué cosas son reales y qué cosas son virtuales, ese es el problema. Y entonces en educación pues hay un problema muy caramba porque se están traslapando épocas y circunstancias que van más rápido de lo que uno alcanza a veces a digerirlas intelectualmente. Y entonces las características de las escuelas han cambiado un poco. Sigue llegando el maestro ese, así lo tenemos visualizado, el que sabe, el que va a decir cómo se hacen las cosas, al que le suponemos un saber, porque siempre hay que suponerle un saber al maestro. En el momento que no se le supone un saber, pues es como al marido que ya no se le tiene ningún cariño, porque ya se le conoce tanto que ya no puede enseñarnos nada. Por eso nunca enseñen todo, porque siempre hay que guardar algo. Es decir, siempre hay que guardar un resto, nunca hay que darlo todo, siempre, además no podemos. Siempre hay que guardar una parte para uno, y eso es lo que nos mantiene interesantes, ¿verdad? Y también la mujer sabe mucho de eso. La mujer siempre se pregunta quién manda aquí en esta relación. El hombre no, el hombre es más burro, el hombre se va así como con unas orejeras. La mujer mira como el gato, para todos lados, el hombre como el caballo, así derecho. Sí, así la verdad. La mujer tiene una mirada muy inteligente, está viendo, el gato así mira, miren, para todos lados. El gato, observen un gato, cómo mira. Arriba, abajo, a los lados, y el hombre no, el hombre va sobre ciertas cosas que ustedes saben. Entonces, ¿por qué hago todo este tipo de reflexiones? Porque efectivamente la subjetividad humana siempre va a estar presente en todo. Y subjetividad no implica inferioridad respecto a objetividad, simplemente todo tiene una subjetividad. Y en todas las escuelas han cambiado un poco. La subjetividad de las escuelas sigue siendo la misma de hace mucho tiempo. El maestro es el que sabe, le suponemos que él sabe. El día que le supongamos que no sabe, pues ese día la escuela ya no tiene sentido como era. Por eso está cambiando, tiene que transitar. El rol del docente pues es el de aquel que va a iluminar, porque la palabra alumno significa asin, luz, luminis, luz. Esa palabra viene sin luz. El origen etimológico de la palabra alumno es sin luz. Asin, luminis, luz. Entonces, alumno es sin luz. Es un prefijo de carencia de luz. Entonces el que sabe, el que ilumina es el maestro. Entonces el alumno es una cosa que hay que iluminar. Por eso se le daba al maestro ese estatuto, digamos, de poder. Y obviamente había un enfoque centrado en la enseñanza. El que sabe tiene que preparar sus clases para ir a transmitir un conocimiento ahí a unos receptores que van a captar los mensajes. Y entonces el rol del profesor pues era como un rol muy marcado, muy claro. El que sabe, el que prepara sus clases, el que determina qué se va a hacer aquí, cómo se va a hacer, etcétera, en las instituciones educativas. Pero hoy las escuelas pues tienen que cambiar. Tienen que cambiar porque el mundo está cambiando y entonces la realidad nos está rebasando en las propias escuelas. No se puede negar todo lo pasado, hay cosas muy valiosas del pasado. De hecho, el pasado educativo es riquísimo porque se han generado muchas cosas valiosas de conocimiento. Entonces no se puede tirar a la basura. Un problema de la reforma educativa, y eso lo he dicho yo en todos los foros donde me he parado, de esta última reforma del 2017, que salió tarde, por cierto, el modelo educativo, cuando la reforma sale por adelantado. Un gran problema es que es muy humanista con el estudiante.
pero es terrorífica con el maestro, porque al maestro lo pone en una condición de sospecha, rompe con una concepción, digamos, donde el maestro era el que sabía, ahora lo pone en una duda. El maestro sabe, y entonces hay que examinarlo. Y como hay muchas pulsiones y muchos demonios sueltos socialmente, pues qué bueno que vayan contra el maestro es el responsable, y entonces todo lo que implica a docencia pues es sujeto de cuestionamiento por una serie de cosas que ustedes ya conocen. Entonces, Pestalozzi, Rousseau, Freinet, todos los grandes pedagogos se volverían a morir, se revolcarían en sus sepulturas de saber qué están haciendo algunas gentes con la educación y con las escuelas. Si en las escuelas yo meto miedo, no se produce nada. El miedo no genera nada. Cuando ustedes estaban chicos, algunos de ustedes todavía les tocó algún maestro que pegaba. Se paraliza uno, no puede ser uno porque se le hace nudo las tripas con el miedo. Es más, el miedo pues es algo que no podemos controlar. Entonces, y ahora el miedo no debe estar en el alumno, ahora el miedo debe estar en el maestro. Es igual de peligroso, o peor. ¿Por qué? Porque la escuela debe infundir amor. Toda escuela. Bueno, digo, menos pues las militares, ahí pues eso, otras veces tienen otra lógica, pero las escuelas, que a veces las escuelas son peores que las militares, a veces las escuelas son peores que un colegio militar. Y adoptamos todos los prototipos de escuelas militares, peor. Ya lo estudió Foucault. Foucault dice que las escuelas son como cárceles. Por eso hay que poner panópticos en las escuelas, y las escuelas, muchas diseñan toda su estructura para poder vigilar y castigar. Ya no crean que es una invención, ¿no? Las escuelas han sido espacios de represión tremenda. Mi padre, que fue un hombre que nació en 1912 y que nunca fue a la escuela, bueno, yo no sabía que hubiera ido, pero un día le pregunté a mi papá, era muy inteligente, un hombre autodidacta. ¿Tú fuiste a la escuela? Dijo, sí fui, pero no entré. Digo, se dio la oportunidad de no entrar y no le faltó nada, fue un hombre que siempre trabajó. Los grandes genios de la humanidad van a la escuela y chocan con la escuela. Tengo otro sobrino que es doctor en energía solar, me mandó una foto donde le están mochando la corbata a sus doctores como símbolo de humildad. Y él, cuando fue al kinder la primera vez, al segundo día lo quiso levantar mi padre, le dijo, no, yo ya fui ayer. Sí, es que hay veces que la escuela se repite tanto y las cosas que vemos ahí que no tienen mucho caso que ir a la escuela. Se aprende muy poco, la verdad. Hay veces que más bien nos hacen daño a las escuelas. El caso de aquel genio de las matemáticas que la maestra, por entretenerlo, les dijo, a ver, súmenme todos los números del 0 al 100. Se salió y antes de salir salió él y le dijo, ya está, maestra. ¿Cómo sumaste todos los números del 0 al 100? Si es 0, más 1, más 2, más 3, ¿cuánto te da? Ya lo tengo, maestra. Creo que fue Gauss. Mire, maestra, es que sumé 100 y 0 da 100. 99 y 1 da 100. 2 y 98 da 100. 3 y 97 da 100. Son 50 pares de 100, son 5000. Y el 50 queda libre, 5050, maestra. Pero esos genios no caben en las escuelas. En las escuelas tradicionales no caben. Porque las escuelas tradicionales están hechas para estandarizar el pensamiento. Entonces aquellos que sean diferentes no caben. Por eso las normales, de donde yo soy director ahorita, voy a promover un juicio para cambiarles de nombre. No pueden ser normales unas escuelas que hoy se enfrentan a la diversidad. Hoy justamente queremos educar en la diversidad. ¿Cómo vamos a educar en la diversidad cuando lo que pretendía la escuela normal era normalizar? Construir camisas de fuerza ideológicas mentales para que la gente viviera como con un corsé social. Sí, las escuelas tienen que ser revisadas, dar el nombre. Las normales son decimonónicas, entonces tienen que transformarse. Ahí cuando yo estudiaba no se valía ser homosexual ni tener una preferencia sexual diferente, había que guardar en el closet esas cosas. Hoy podemos convivir con ellos y no pasa nada. Digo, porque yo soy respetuoso de eso y tengo que respetarlos además. No puedo hacer ninguna burla de ellos, ni de las mujeres tienen otra preferencia sexual, mi respeto. Es su decisión, su inclinación. Había una joven que en aquel tiempo tenía un pie más corto que otro, no la dejaron entrar por eso los maestros, porque era anormal, que no estaba dentro de la normalidad. Entonces, hasta el propio nombre debe revisarse de las instituciones
Pero yo digo, la normal es cómo trabajar la normalidad en un mundo de diversidad. Hay una contradicción, ¿verdad? Hoy supone que a la normal deben ir pues, personas de diferentes recursos económicos, de ideologías, religiones, preferencias sexuales, orígenes étnicos, todo lo que puedan imaginar ustedes. Pero si la normal normaliza, bueno, pues entonces es un conflicto. Entonces tiene que lo normal revisarse y por encima de cambiarlo en un nombre tiene que transformar sus prácticas. Realmente esto de las comunidades de aprendizaje no es nuevo. Hay muchas cosas que son como remasterizaciones. Dice por ahí Edgar Morin, el pensamiento complejo. Sócrates diría, el pensamiento es pensamiento. Punto, ni es complejo ni es simple. Comunidades de aprendizaje, pues, es una escuela donde todos se reúnen para un objetivo común. Sencillo, pero vamos construyendo conceptos. Dialéctica crítica, digo por ahí otro cuatro. Si la dialéctica no es crítica, no es dialéctica. Tan sencillo, ¿no? Pero a veces para vender o se van construyendo conceptos que a veces lo que hacemos es confundir más. La comunidad de aprendizaje es un espacio, es una escuela donde se generan las condiciones óptimas para poder aprender. ¿Y quién las genera? Pues todos los actores. Entonces no es nuevo, ya la escuela nueva había trabajado con eso, ya de Crowley, Freinet, todos ellos trabajaron con eso. Por eso el modelo educativo tira a la basura todo eso y dice, no nos interesa, no, es que la escuela debe ser un espacio de amor, debe ser un espacio de confianza, un espacio de seguridad. Y si no hay seguridad para ni el alumno, no para el estudiante y para el maestro, pues no hay para nadie. Transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad es la idea de que un objeto, un fenómeno se vea desde diferentes ángulos y que todas las disciplinas contribuyan para resolverlo. ¿Dónde se genera la necesidad de la transdisciplina? Antes se pensaba que para llegar a la verdad había que saberlo todo. Eso se pensaba con Sócrates, llegar a la verdad era llegar a la unidad con Dios. Pero como es imposible saberlo todo, el positivismo dice, es que hay que estudiar las cosas por aparte, por sectores. Las ciencias que le llaman del espíritu y las ciencias fácticas o matemáticas, físicas, etcétera, las duras, que no son duras, son más duras las que llamamos blandas. Porque en matemáticas 2 más 2 siempre es 4 y en ciencias sociales 2 más 2 hacen una orgía. O matan a uno. Ya ven, aquel Caín mató a Abel con una quijada de burro. Dicen, ¿cuál fue el primer muerto? Dicen los niños. Es decir, en ciencias sociales es más complejo que las ciencias físicas. Y entonces se dividen las ciencias, hacen una división de las ciencias en el positivismo de Comte. Hay un libro que se llama La filosofía positiva, donde se describe cómo se van a dividir las ciencias. Pero tanto se dividió la ciencia que hoy, por ejemplo, para ver el cuerpo humano, yo creo que hay como 100 especialistas o más. Hay quien estudia la uña derecha, hay quien estudia la uña izquierda, hay quien estudia el iris, hay quien estudia el pulmón, hay quien estudia la pleura, hay quien estudia... Y entonces cuando va una persona con el médico y está enfermo del estómago y le dice, tenga, le da su medicina, le da una bolsa de medicamento, don intestino grueso, se va y toma su medicamento, pero si él sigue haciendo las mismas prácticas antihigiénicas, pues se va a enfermar. Tiene que verle un rostro y decirle, usted es una persona, es un ser que tiene un problema digestivo porque no está haciendo las cosas correctamente. A ver, siéntese. ¿Cómo se llama? ¿Qué hace usted antes de comer? ¿Qué hábitos de higiene tiene? ¿Dónde tiene su agua? A ver, verlo como un ser humano, completo. Si no lo ve como un ser humano, pues lo va a dar como un organismo y le va a seguir dando la medicina y un día se alivia y el otro día vuelve a hacer lo mismo. Entonces, la disciplina y la transdisciplina y la interdisciplina, finalmente lo que buscan es que no haya una disciplina para ver a un individuo, sino que sean todas. Ahora se trata ya no de dividir, sino se trata de conjuntar. Desde diferentes ópticas, hasta el brujo puede opinar también. También el brujo puede decir, no, pues es que aquí hay esto. Pues ahí está, no hace daño el juicio. De hecho, el brujo siempre ha existido y va a existir más. Se pensaba que en el siglo XXI se iba a acabar la superchería. Lo dice Regis Debray en un libro que se llama El arcaísmo posmoderno. Regis Debray anduvo en el movimiento de Cuba, un intelectual
francés que se vino a meterse en todas esas cosas. Y él dice en ese libro que se esperaba que a partir del desarrollo tecnológico se quitara la superchería. En el 2000 creo que unos cuates compraron un pasaporte al más allá y se compraron unos tenis y se echaron unas pastillas, estaban esperando que llegara el pasaporte y nunca llegó, en Waco, Texas. Es decir, a veces el desarrollo tecnológico no limita todas las brujerías. Yo creo que hay más gente, es más, vemos más al astrólogo que al astrónomo nosotros. Para salir compramos el periódico y vemos, a ver cuál es mi horóscopo. ¿A quién estamos creyendo más? ¿Al astrólogo o al astrólogo? Pues al astrólogo. No vamos a comprar un compendio de ciencia para ver cómo va a estar ese mes o cómo me va a ir. O sea, realmente la superchería también forma parte de la vida. Es por eso la transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad tampoco es nueva, es algo que ya ha existido y que se exige para poder ver al ser humano en su completud o un fenómeno en su completud. Proyectos. Los proyectos ya los habían trabajado Freinet, de Crowley, que no debe enseñarle uno a un estudiante, si es que uno enseña algo, o no debe construirse un conocimiento aislado, sino debe ser un conocimiento general, un conocimiento gestáltico, de todo se puede analizar en su conjunto. Y bueno, para cambiar una escuela se ocupa un líder, un loco. Porque cuando uno llega a una escuela y quiere cambiar algo, lo primero que dice, mira, esto ya lo hicimos. Se ha hecho muchas veces y no funciona. Y todas las cosas que puedan imaginarse que le dicen a una persona que quiere cambiar, se requiere uno o varios locos. Por algún loco debe empezar. Por alguien debe empezar, pero el director tiene la responsabilidad. Porque la otra pues es nadar de a muertito. Yo que he estado en algunas instituciones desde primarias, una vez llegué a una escuela primaria y tocó un compañero ahí en su salón y yo salí y empecé a ver que había un jardincito. Puse algo de tarea y me como la maestra esa de las matemáticas, pero yo sí les puse unas cuentas ahí y me salí a arreglar ahí el jardín y sale el maestro y me dice, ¿qué? ¿A quién quieres apantallar? Le dije, no, a nadie, yo nomás quiero arreglar mi jardín, está pues muy feo. Así estamos, las instituciones tienen prácticas tradicionales, que a veces no son más que tradicionales, son arcaicas, gregarias, que provienen del instinto más primitivo de los seres humanos. Y entonces, por eso Octavio Paz nos definió como un pueblo de hijos de la chingada. En el laberinto de la soledad, un día dije esto allí en la normal y un maestro fue y me arrebató el micrófono y yo no soy hijo de la chingada. Le dije, no, yo no dije que usted era. Yo dije que Octavio Paz había dicho que todos éramos. Octavio Paz hace un estudio de los mexicanos en el laberinto de la soledad. Dice, los mexicanos somos hijos de la chingada porque la chingada es la Malinche, que fue violada por Cortés y que nosotros ese trauma no lo hemos podido quitar. Entonces al que tenemos cerca siempre lo queremos estar chingando. No somos capaces de construir nada, siempre estamos viendo cómo destruimos al otro. Por eso para el mexicano es muy difícil el trabajo en equipo. Los finlandeses después de la Segunda Guerra Mundial hoy potenciaron a Finlandia. ¿Cómo pusieron a una gente que sabía? A un líder, a Pasi Salber. No pusieron a cualquier hombre que no sabe pronunciar cosas o que no ha leído, no, pusieron a un líder. Y además este líder iba a las comunidades a ver a los maestros cómo estaban, y al maestro se le dio un lugar, se le reconoció socialmente. Por eso que les decía que los padres también han contribuido a que el maestro sea ya hoy un ser en desprestigio, como los propios gobiernos. Un gobierno que no respeta a sus maestros es un gobierno que no sabe qué consecuencias va a tener. Y no porque sea una cosa de brujería eso, es porque el maestro es una figura que merece respeto, porque como los padres, etcétera, lo que hemos perdido de respeto implica que hoy ya pues los maestros mismos no respetamos. Hombre, el director, ¿qué me va a decir el director, hombre? A ver, aquí dígame usted. El director a veces tiene que dar más cuentas arriba y abajo. El director es como una salchicha. Todo el mundo lo quiere explotar. Recién llegué yo a la escuela, me pararon, le dije, un momento, aquí no, en el pasillo no, y es la última vez que usted me grita, porque ya estoy, y esta explicación se la va a dar por respeto, pero yo no soy yo tengo a quien darle cuentas, usted me tiene que dar cuentas a mí. Tanta democracia nos ha hecho daño, no crean. Hay veces que la democracia sin justicia es perversa. Toda la gente estaba de acuerdo en fregar a Galileo, todos, era muy democrático, pero era injusto. Toda democracia sin justicia, cuidado, Decía Freud, la masa no piensa. Y entonces,
pues ser líder tiene sus riesgos, a Cristo ya lo crucificaron. Entonces hay que aventarse algunas cosas, algunos trompos a la uña, porque no estamos acostumbrados a que nadie nos mande. Y el mexicano es muy especial en el trato. No sabe de igualdades, no sabe de respeto a la autoridad. Y entonces cuando no sabemos eso, también a veces no sabemos mandar, también es cierto. Se debe mandar haciendo las cosas, también sensibilizando, pero somos muy abarcativos, queremos todo para nosotros y no hemos construido, no vemos que ese espacio tradicional de escuela se está cayendo. La escuela pública se nos está cayendo. Entonces ese bien que nos había regalado el sacrificio, la lucha de muchos buenos mexicanos se nos está cayendo, de muchos mexicanos que no son eso que les digo. Y sí está en el laberinto de la soledad, no lo digo yo, lo dice Octavio Paz, y lo dice Samuel Ramos, y lo dice varios psicoanalistas, que el mexicano tiende a ser así. Hay por ahí un chiste que no es chiste, es una anécdota donde va un señor con unas cubetas de cangrejos, va en el mar, y dice: ¿qué llevas cangrejos? Cangrejos, ¿y eso por qué los llevas tapados? Dijo: no, pues es que estos son japoneses, si los dejo sale uno y jala al otro y se van todos, y estos son mexicanos, entonces va a salir uno y le jala las patas a las muerdas y ahí lo tienen todo jodido. Entonces, aunque nosotros no avancemos, que no avance el otro, ese es el riesgo, ¿no? Pero un director tiene que pugnar porque la escuela conserve lo valioso de la tradición, pero cambie también porque el mundo está cambiando. ¿A ustedes qué les voy a decir que están en estas ciencias de lo virtual, donde pues, saben que el mundo además cambia más rápido de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, construir una planeación desde acá pues, implica estar al pendiente de lo que está pasando en el mundo. Si me haces favor, por favor. El profesor debe dudar de lo que sabe. Un requisito del profesor actual es decir: no todo lo que yo sé es verdad. Porque decía Nietzsche, debemos nacer con una nueva risa. Hay un aforismo donde necesitamos quitarnos las ojivas del camello a través de la fuerza de león para nacer con una nueva risa. El aforismo de las 3 transformaciones. Y nacer con una nueva risa implica no tener miedo a no saber algo. Es decir, no sé. Yo no he escuchado a un maestro casi que diga no sé. Y hay que saber decir no sé, pero vamos a investigarlo. No tengo mucho conocimiento. No hay maestro que no sea un docto en todo. Y no. Pueden cometer muchos errores. No podemos ni debemos saberlo todo. Menos hoy que ya descubrimos que la Tierra va dando vueltas. Y, pues como da vueltas y no está estática, como diría Galileo desde hace 500 años, si la Tierra no es el centro del universo, no somos los preferidos de Dios, no está estática y no es el centro del universo, luego entonces lo que sabemos hoy ya no es para mañana. Eso ya no funciona. Lo que sabemos ahorita ya no. Lo que supimos hace rato ya no. Bueno, entonces dudar de lo que uno sabe, ese es el primer requisito para transformar una escuela. Decir, bueno, y esto, hay otros que saben, a ver, vengan, díganme, ¿cómo lo podemos hacer? Trabajar en equipo, que es lo que les digo, no sabemos trabajar en equipo. El mexicano no es dado a trabajar en equipo, es individualista. Hay muy buenos maestros, pero son ellos solos, se mueren con su saber y no lo comparten a nadie. Preferible la muerte que alguien sepa cómo le hago yo para que mis alumnos o los estudiantes, que la palabra alumnos, repito, es abominable, o cómo le hago yo para que los estudiantes aprendan. Bueno, si me equivoco yo, se equivocó el programa del modelo 2017, porque en una parte dice estudiantes y luego ya dice alumnos. Entonces aquí estamos muy acostumbrados, la palabra correcta es estudiantes. El niño es más que la suma de asignaturas, pues claro. El individuo no le podemos dar inglés, matemáticas, que eso no sirve, eso no le construye ninguna fortaleza, él utiliza partes. El ser humano es más complejo. En clases ahí, antes de entrar a esta aventura de director, un alumno o un estudiante, le digo: oye, ¿tú cómo se llama esta asignatura? Dos o tres clases y yo lo había distraído. ¿Cómo se llama esta asignatura? No sé. Bueno, ¿y qué hemos visto? ¿Qué has visto tú aquí? No sé, has de estar enamorado, cabrón. ¿Cómo sabe, maestro? Que se sienta ahí. Se sentó ahí y no lo quité hasta que no tuvimos una charla como de 2 horas. Porque yo no puedo olvidar que a esa edad pues a mí me interesaba reafirmar mi sexualidad. ¿Qué tan carita era? Sí, ese muchacho a los 19 años, ¿qué le importa ahorita? Pues, ¿qué le va a importar si Juárez dijo que entre los individuos como entre las naciones, él le interesa ahorita conquistar a una chica?
estuvimos platicando. Dijo, pero lo peor no es eso, maestro, que no me hace caso, dijo, sino que le regalé un celular de 10,000 pesos. Yo ahorita pago 1,000 pesos cada mes para intereses, y mi papá tiene una carpintería y yo le ando ayudando, ya no hay cómo hacerle porque tengo que trabajar hasta la noche para pagar solo los intereses, maestro. Bueno, no les voy a decir que le aconsejé, pero le dije, pues no, es que todos quieren a esa, me dije, búscate otra. Todos, a ver, ¿de quién les hacen enamorado? Pues todos están enamorados de esa. Búscale otras cualidades a otra muchacha. Mi abuelita decía que no hay bonita sin pero, ni fea sin gracia. Busca otras. Todas tienen una cualidad, búscame. Total que ya ahorita lo veo, la otra vez lo vi con una muchacha mismo. No les digo que le recomendé porque me da un poco de pena, pero le di a entender que hay veces que con una no se puede y hay que aceptarlo. Es decir, eso se llama renunciar, hacer lo que en psicoanálisis llamamos un duelo. Con esta no, pero voy a buscar otra. Pero eso se tiene que hacer. Entonces, hay que ver al sujeto completo, no como matemáticas, inglés. Ah, pero el maestro de matemáticas, y si no sabe matemáticas. Yo tuve un compañero en la normal que quería ser maestro, venía de Huetán. Maestro de matemáticas, muy buen maestro también. En su papel, él creyó que hizo lo mejor, lo reprobó. Se fue a Estados Unidos, su vida cambió y ahorita está muerto. Luego fue judicial. Le cambiamos la vida a un sujeto cuando a veces uno cree que hace las cosas bien, pues hay que dudar de lo que pensamos que sabemos. Era un maestro muy responsable, no me cabe la menor duda, pero aquel hubiera sido mil veces mejor maestro que muchos que conozco, 1000 veces. Llegué a compartir espacios áulicos cuando empecé allá en Tlalpujahua con un cuate que ponía la pistola, tenía de Linux Tren, ponía su pistola en el escritorio, allá en un rancho, Puerto de Bermejo. Yo dije a mi cuate, carajo, sería mucho mejor maestro. Ya andaba por Estados Unidos, ya se había ido porque no se pudo inscribir en cuarto, porque el maestro, muy insumo, pero reprobó. Hay que dudar. Compartir utopías. Utopía, sí, topos, lugar. La utopía es un lugar sin lugar, es un sueño. La utopía de Tomás Moro, de Campanella. Entonces, compartir una utopía, pensar que esta escuelita que tenemos puede ser mejor, que puede ser mucho mejor esta escuelita. Entre todos, vamos a ver cómo le hacemos. Empezar por limpiarla, hijo de la fregada, está toda mugrosa. Las escuelas están mugrosas. Yo ahí tengo, donde estoy, digo, ya he estado en varias escuelas, camiones y camiones de chatarra. Aquel que no limpia, no puede. He ido a escuelas primarias, de prácticas. Me da pena. Le digo, hija, ¿y tu maestro aquí? No, dices que no quiere que le agarre nada, que le agarre el escritorio. Platos de pozole acero ahí. Le movimos tantito un alacrán ahí, lo convencimos, un cochino convencido. Digo, convencido de que había que cambiar, de que barrer, limpiar, con un trabajo. No, nos dio un trabajo, dijo el director, qué bueno que vino más. Disculpe, no puedo venir cada mes a limpiar al señor aquí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la escuela pública necesitamos mejorarla. Sí es cierto que hay muchas cosas que hay que reformarle. No así. No señalando a nadie, no poniendo a nadie, rompiendo con los principios más fundamentales de la pedagogía. Porque estamos rompiendo así, dudando del maestro, rompemos con la esencia de la pedagogía, que es la escuela como espacio de amor, la escuela como espacio de protección, la escuela como espacio de vida, la escuela como la vida. Dejar de repartir culpa. Es que está así porque aquel, no, está así porque todos no hemos hecho nada por esto. Y entre todos, pero para eso se requiere valor. Y bueno, pues prepararnos constantemente, porque si no estamos leyendo, yo les pregunto, ¿y qué han leído ustedes a los jóvenes? Puro mandín. El monje que vendió su Ferrari, no sé qué tantas cosas. Puras cosas de esas. Nadie ha leído a Octavio Paz, nadie ha leído a Rulfo, nadie ha leído a Fuentes, nadie ha leído a García Márquez, nadie ha leído, bueno, ni aquí no siquiera. A Mafalda, que es muy buena, Mafalda ya quisiéramos. Entonces, tenemos un problema los maestros con la lectura. Por eso, yo digo, con todo respeto para el señor presidente, pero pues un país donde no leen sus maestros, no lee el presidente, pues ¿quién va a leer? Fíjense que los políticos viejos tenían gracia. Los políticos viejos del PRI tenían mucha gracia. Me acuerdo de aquel señor, aquel que llegó de lechero a ser líder de una central obrera, don Fidel Velázquez. Una vez en un domingo estaba ahí y llegaron y dijeron, oiga, don Fidel,
¿Qué piensa de las interpelaciones que le está haciendo la central tal? Aunque lo desvelaban, ¿no? Ustedes pues son jóvenes, no vienen de mis hijos, pero llegaban los lunes a dar conferencias de prensa, don Fidel Velázquez lo llevaban así como una momia, y iba así con sus lentes oscuros. ¿Alguien lo llegó a ver? Aquí levanta su mano. Yo ya estoy sintiendo, estoy hablando como el... Existió ese don Fidel Velázquez, que de lechero llegó a ser líder. Es más, él se puso presidente en este país. Total, ¿qué? Lo entrevistaron, le dijeron, ¿qué piensa de las interpelaciones que le está haciendo la central campesina? ¿De qué piensa las interpelaciones? Que me la van a seguir interpelando. Pues todo el mundo no la ha cargado ya. Y a mí me dicen, ¿usted qué 3 libros lo han marcado? Y yo digo, pues la Biblia que un día me levantó mi mujer enojada y me marcó aquí. Y ya con ese me la saco, ¿no? Digo, pero hasta eso hemos perdido. Los políticos mexicanos tenían mucha gracia. Hoy no tienen ni gracia. Y me refiero a todos. ¿Por qué? Porque son desgraciados. Son desgraciados porque se dedican a una actividad que está muy destruida y que está más destruida que la nuestra y todavía nos quieren venir a evaluar. Por eso digo, sí está desgraciada también la cosa educativa porque hemos caído muy bajo. Bueno, seguimos, por favor, Julio. ¿Qué necesita el estudiante y también el maestro? Ser humilde. Ser humildes, reconocer que no sabemos nada. Poquito de lo que poquito sabemos. El hombre sabe poco. Por eso la gente que realmente sabe, yo he llegado a la conclusión que es sencilla. Hay mucha gente soberbia que no sabe nada. De esa gente ni se preocupen. Esa gente se truena con un alfiler. Están repletos, ¿qué les queda al repleto? Pues nomás tronarse. La gente que sabe realmente es mesurada, es humilde, porque no sabemos nada realmente. Sabemos muy poquito de lo poquito que sabemos. Y eso lo saben los científicos. Por eso siempre, nunca te dicen, es que esto sí, dicen, bueno, podría ser, es probable, ¿verdad? Ser creativos, no acabar la creatividad. Dejar que los niños sean más espontáneos, que sean originales. Eso de la inteligencia emocional también es una cosa que habría que cuestionar. El psicoanálisis diría que el yo no es una cosa de maquillar la cara. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. No. Hay cuestiones que traemos, dolores que traemos en el alma que no podemos así por una buena voluntad. Es decir, eso habría que cuestionarlo mucho. Eso que es una propuesta del modelo, habría que cuestionarlo. O sea, la inteligencia emocional no es tan emocional si es tan inteligente. Porque yo sostengo que el ser humano no se maneja conscientemente. A nosotros nos manejan cosas que no nos damos mucha cuenta. Y eso que no nos damos cuenta, pues ya lo dijo Freud, es el deseo. Y el deseo es la postergación de la realización de la necesidad. Ya me dejo, pues si no, eso me voy dando más, ya es hora. Entonces tenemos que atender a la totalidad del ser. De acuerdo a la edad, los niños, cada niño tiene su edad, tiene sus intereses, hay que saber los intereses del niño. Ahí están otra vez los grandes pedagogos, Freinet, Pestalozzi, cada niño tiene sus intereses. Si yo a un niño primero le digo, oye, no aprendes, tienes novia, estás loco, maestro. Perdiste en las canicas. Bueno, él tendrá otros intereses, no tiene televisión, no le compraron sus zapatos. Habría que indagar y sobre eso yo voy construyendo una explicación por qué aquel niño está triste. ¿Por qué las evaluaciones, ahora que están hablando también de evaluación aquí, así tan numéricas, objetivas, fallan? Porque miren, lo que el maestro hace no pasa por el registro de lo real, es simbólico. Cuando le dice a un niño, siéntate, ¿por qué estás agüitado? Siéntate, chaparrito, vete, ¿qué te pasa? Digo, los que hemos sido maestros, de corazón sabemos. Estaba en una comunidad allá en Hojas Anchas, un niño le salió una perrilla, un niño que hacía todas las tareas del campo, en lugar de su papá que ya había muerto, se iba por la leña, ordeñaba, cortaba el verde, todo, y un día salió la perrilla y dije, a ver, ven para acá, Chipilo, ¿qué tienes ahí? No, pues una perrilla. A ver, vente mañana, dile a tu mamá que busque quien haga tarea 2 o 3 días, porque te vaya a infectar, yo te voy a curar. Llevé mi alcoholito, llevé lavé las manos, me esterilicé, le apreté la perrilla, después me decía, doctor, maestro, ese niño se quedó marcado, yo estoy seguro que ese niño sabe quién soy yo, o sabe quién fui. ¿Por qué? Porque lo que nos marca realmente no es tanto el objetivo que si la competencia, tal, que también eso, la competencia también es una jalada. La competencia es la habilidad de hacer algo sencillo. ¿Para qué le andamos dando vueltas a las cosas, hombre? Le digo que a veces le damos muchas vueltas para llegar a donde viene. ¿Les pasa, por favor? Una comunidad de aprendizaje tiene que ver con compartir un sueño entre todos. ¿Qué queremos de esa escuela? Vamos a pensar. Esto es lo que hacían
Boris Yogo y Anton de Schutter, lo que es la investigación participación, hombre, en la escuela. Una investigación participativa en la escuela, eso es compartir un sueño, buscar caminos, a ver cómo creen que podamos hacerlo, eliminar las pesadillas. Aquí hay gente que de todo, el tigre siempre la anda siguiendo. Ayer estamos arreglando ahí con un compañero ahí una parte de la... Vamos a tener el 6 de mayo, vamos a tener un evento, están invitados ahí del aniversario 103 de la normal. Y dice, oye, ¿cuándo vamos a traer las sillas? ¿Se acuerdan que son 800? Le dije, no, mira, ya las acoginamos. Tenemos 600 sillas, las mandamos a acoginar a 210 pesos cada una. Todos los estudiantes tienen sillas bien cómodas, acojinaditas. No, pero que si llueve, le dije, mira, si llueve también con las otras, pues también se van a mojar. No, pero luego bajarlas. Le dije, tú lo que quieres es que me joda el tigre. O sea, aquel que le decía, oye, ¿y el tigre? No, pero yo traigo un carro blindado. No, pero el tigre Bueno, lo que tú quieres es que me friegue. Así andamos siempre buscando que el tigre nos joda. Es decir, eliminar las pesadillas o elementos adversos. Eso no ayuda. Más bien lo positivo. ¿En qué coincidimos? Trazar caminos por donde y por acá. Y la diferencia es buena. Respetar a quien dice, yo me voy por acá. Órale. Ya luego nos sentamos y vemos a quién le fue mejor. Evaluar logros. Siempre hay que estar diciendo, bueno, la evaluación de una manera humana. La evaluación es para mejorar. Pues no decimos que la evaluación formativa y la evaluación aquí es para correr a la gente. ¿Quién trabaja bien así, bro? Nadie trabaja bien. Ya les decía, en Finlandia los metros repuntaron en 20 años. Quedaron endeudados con el 8% del PIB ante los rusos. Les tumbaron un pedazo de tierra. 65,000 huérfanos, 90,000 muertos. Y sacaron adelante la educación. ¿Por qué? Porque compartieron un sueño. Pensaron que era posible. Mejorar las rutas y escribir la experiencia, porque no escribimos los maestros. Ni leemos ni escribimos. Ni vemos buen cine, ni escuchamos buena música. Ahí los muchachos, cada que va a ver algo, quieren tamborazo. Digo, mira, es bonito el tamborazo, pero primero vamos a escuchar un ratito a Vivaldi, a Mozart. Bueno, hasta el Buki, pues, hombre. Digo, hay muchos otros que tienen cosas que compartir. Agustín Lara, las hermanitas Huerta, todas aquellas que nos decían la igual. Los corridos tienen mucho que decir, maestro Enrique. ¿Cómo aprende una historia? A través de un corrido. La otra vez me estaban entrevistando y dije, hoy 10 de abril, me acordé de aquella canción que decía, un domingo 10 de abril, 19 fecha exacta, en Chinameca, Morelos, le dieron muerte a Zapata. ¿Qué? Porque la música nos habla de... Cuando mataron a Obregón, que fue el presidente más honesto, estaba tocando el pajarillo barranqueño. ¿Sí? ¿Quién sabe el pajarillo barranqueño? Seguro no es el maestro Enrique. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes. Digo, tiene sentido la música. Lástima que tengan dueño. Ahora, qué lindo es tu cucu, digo, han cambiado las cosas, pero también aquello era bonito, la tradición, pero hay que también reconocer que hay que amalgamar, ¿no? ¿Verdad? Cuando mataron a Colosio, ¿cuál estaba tocando? Ay, la culebra, la gente sigue oyendo y todo. O sea, eso se asocia y eso es la totalidad, la música, la política, la sociología, todo nos va generando un pensamiento. ¿A poco el pensamiento lo tenemos parcelado así? Aquí está todo construido. Digo pequeñas partes porque sí hay, pues yo creo que la computadora se parece un poco al cerebro, pero el cerebro de todas maneras tiene la capacidad de organizar todo. Pasamos por favor a la siguiente. Si no hay dialogicidad en las escuelas, es decir, diálogo, plática, si no son espacios de hospitalidad, de la gente, de protegerla de lo que está pasando afuera, todavía la jodemos más de como viene, la amenazamos más, la arriesgamos más, le bajamos su autoestima más. Y si no hay verosimilitud, es decir, si lo que aprenden en la escuela no les sirve en la vida, pues ¿para qué? Esas tres características, yo con esas me quedo de las escuelas. Hace poquito vino Alberto Constante, un investigador muy interesante de México, es un cuate que le ha dado la vuelta al mundo. Iba a un evento ahí de la normal y me regaló un libro. Yo lo traigo. Bueno, traigo varios. No son míos, pero ya más adelante hacemos uno. Se llama Director de Escuela en el siglo XXI. Y muchas cosas de estas, cuando las tuve, esto no crean que lo saqué de aquí.
Eso lo saqué de mi experiencia, pero es esto que está aquí. Así tal cual. Y el señor, pues ha andado y entonces dice, el problema es que la escuela debe parecerse a la vida. Que si la escuela está muy aislada, no. Y este otro me lo regalaba un chileno que vino ahí, este es de Gabriela Mistral, donde dice justamente unas cosas tan interesantes, tan bonitas. Gabriela Mistral no era maestra, pero le pidió permiso a Jesús para poder portar el nombre de maestra. Dice, perdóname Jesús, que tú que sí fuiste maestro. Y tiene algunas frases, les voy a leer dos ya para terminar. Fíjense, esta que interesante es: hacer innecesaria la vigilancia de la jefe, en aquella a quien no se vigila, se confía. Estamos muy lejos de nuestras políticas. Fíjense, hacer innecesaria la vigilancia de la jefe, aquella a quien no se vigila, se confía. No confían en nosotros, en los maestros. Por eso es grave. Por eso, para que nosotros tengamos la utopía de Finlandia o de otros países que han salido adelante, necesitan confiar en nosotros. Otra frase ya para terminar. Para corregir no hay que temer. El peor maestro es el maestro con miedo. Vamos a leer otra. El buen sembrador siembra cantando. Hay derecho a la crítica, pero después de haber hecho con éxito lo que se critica. Entonces, pues yo espero no haberlos confundido más. Yo dejaría, no sé si hay 2 minutos o algo, pues me emocioné, discúlpame la verdad, me emocioné, yo pensaba más hablar 5 minutos, pero así soy de hablador, para que me invitan. No, hay que ponerle algo de pues, me da sabor. Gracias por escucharme y ojalá y estas reflexiones nos permitan, donde estamos, empezar a generar un cambio, porque la escuela pública sí necesita una revitalización. Muchas gracias. Interesante, muy reflexiva y a la vez también muy amena, maestro Chagoya. Vamos a comenzar con el proceso de la sesión de preguntas y respuestas. Contamos con 10 minutos, entonces quien guste participar, a favor de levantar su mano. Hablaba de esta parte simbólica que tiene el docente, que a veces no entra en las evaluaciones. En el entorno virtual, ¿cómo podemos o cómo puede surgir desde el docente, en este caso el tutor, ese aprendizaje simbólico? Porque se puede complicar. Sí, qué bueno que toca usted eso. Mire, siempre el maestro Freud descubrió que nosotros tenemos como una estructura psíquica que se construye a partir de lo que él llamó 3 instancias. Una instancia le llama el superior, que es donde uno tiene a las figuras que reconoce, es la autoridad, es el deber ser, es el principio del deber. También hay una instancia, digamos, de placer que le llama el ello, donde está el yo quiero, que es el principio de placer, y está el yo, que es el principio de realidad. Efectivamente, aunque la teoría de Freud ya tiene algunos años, pero ilustra para entender muchas cosas. Si el padre no es real, es decir, si el padre no aparece como una figura real en las familias, hasta nuevo aviso, hasta ahorita tenemos la idea de que el padre es la primera instancia que instaura en el sujeto la ley. ¿Cómo? El momento en que el niño reconoce que el padre es privador del placer que él tiene con la madre y que se antepone como un obstáculo, él reconoce que no todo lo que quiera puede hacer. Por eso tenemos muchos psicóticos que hacen lo que quieren, sin ley, porque no ha habido esas instancias privativas. Entonces el padre es el principio, se atraviesa como el principio del deber, simbólicamente. Como hoy las familias están desordenadas y los dos andan viendo cómo hacerle para ganarse el cariño de los hijos, no hay ley. Por eso hay muchos hijos que sin tener madre son unos hijos de la fregada. ¿Sí me explico? Es decir, ya joven, chiquitos te dicen cualquier cosa, a ustedes, a las mujeres les faltan el respeto, a nosotros también. Es decir, estamos viviendo una época muy complicada porque no hay justamente esas figuras que se vayan instaurando en el inconsciente. Entonces, el maestro, cuando el padre no aparece, por ejemplo, cuando una madre
¿Qué pasa? ¿Han visto un meme de Facundo Cabral, hermosísimo, donde él narra, su padre los dejó a 7 hijos y a su madre los abandonó y se fue? Y entonces él narra el amor que le tenía su madre a su padre, y un día le dice: tú como andas por todos lados del mundo, un día te lo vas a topar, y ¿sabes qué? No le vas a decir nada, lo vas a abrazar y le vas a decir que gracias a él vives. Dicen más que mujer tan inteligente. De los 7 que dejó, se le murieron 3 de frío. Y Facundo Cabral ya estaba bien, búsquelo por ahí, si no se los mando, aquí lo traigo. No, es una joya eso. Facundo Cabral ya era un hombre grande, y grande en cuanto a que tenía mucho poder y mucho prestigio, y grande, y murió como un grande, murió asesinado en una equivocación, como un gran hombre, por matar ahí en Centroamérica, por matar a un empresario, pero él era un hombre generoso. Y entonces este hombre, Facundo Cabral, ve a su padre un día, sale de un concierto y dice: ¿dónde está tu padre? Dice que sintió todo el odio que jamás se pueden imaginar, porque él sabía que sus hermanos se habían muerto por eso y que su madre en cierta forma, y fue y lo abrazó y lloró con su padre y se estuvo hasta que platicando con él. Entonces yo dije: qué madre tan inteligente, porque nunca le habló mal del papá, porque a un sujeto que la madre le habla mal del padre le destruye toda la autoridad, lo acaba, no sabe el daño que le hace. Entonces hay veces que en esas cosas se va acabando con la subjetividad del sujeto. Entonces, si no existe en las familias eso que era el papá, la ley del padre, la mamá decirle al padre: mira, tu padre ya murió, pero a él le gustaría que tú hicieras esto, es el interdicto, es la ley, de todas maneras tenemos que acatar leyes. Dice Freud en El malestar en la cultura, no nos gusta, pero existe. Juliana González en otro libro también que se llama El malestar en la moral, dice: la ley es necesaria, no podemos vivir sin ley, seríamos como unos peor que animales. Y entonces, si no aparece el maestro y no aparece el padre, entonces no hay nada. De todas maneras, debe haber un lazo conductual entre el cual el maestro pueda tocar un poco la subjetividad del sujeto. Porque aunque son cosas virtuales, pero de todas maneras el sujeto tiene un hilo emocional. Debe ser muy cuidadosa también para no generar fantasías y no generar quimeras tampoco, sino un papel muy profesional donde aparezca el otro como que le interesa el otro, que no es nada más un número. Su servidor en sus clases, el primer día me grabo el nombre de todos, de los 30, y les digo para que cuando me griten en la calle: hijo de quién sabe qué, ya sé quién me gritó. Porque cuando el individuo es anónimo, no tiene ninguna responsabilidad, se puede esconder, se puede camuflajear, pero cuando ya sabe: Jorge, a ver Manuel, al otro día se quedan, ya sabe mi nombre, pues sí. Y les digo: no es de rápido, sino de dónde eres, y lo que me está diciendo dónde es, y por qué estudiaste esto, y entonces qué de escuela, entonces me voy grabando los nombres. Al final ya me lo sé, y les digo: a ver, tú eres fulano, tal, no sé qué, pero ya me los asocié con la mente y todo. Entonces ese acto tan pequeño significa que me interesan algo, que no son un dato, sino que son un ser que tiene una existencia y que lloran, sufren, aman, desean, son tristes, están alegres, etcétera, todo lo que puede pasarle a un ser humano. Lo que pasa es que cuando uno ha pasado esas etapas, a veces las borra, se le olvidan, a veces hasta las aborrece. Yo con ese joven, yo pude platicar porque ya estoy viernes, sé que ya no puedo hacer lo que hice antes, pero no me quedé con ganas de nada, a veces hasta lo decía. Es decir, viví mi juventud como a plenitud, entonces eso me permite hoy ver esas cosas con cierta liviandad, no como un peso. Es decir, siempre la presencia de la persona debe transfigurar. Y a veces decirle: oye, no vi que tu trabajo no está bien, ¿qué te pasa? No te vi entusiasmado. Hoy tu trabajo carece de estas cosas, la otra vez me lo entregaste muy bien, a ver, dime, ¿verdad que estás distraído o no tuviste tiempo? Dime, el próximo quiero que me hagas un trabajo bien hecho. O sea, que se personalice un poco hasta donde sea posible. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a finalizar entonces esta parte y pues agradecerle mucho al maestro Chagoya, creo que muy interesante, pues la parte de los conocimientos que nos comparte, de las anécdotas que nos platicó.
pero yo creo que principalmente sus propias experiencias, maestro. Agradecerle mucho esa parte. Y bueno, voy a pasarle el micrófono al maestro Enrique para la parte de la entrega del reconocimiento. Gracias. Bien, maestro Chagoya, muchísimas gracias por su participación. A nombre del doctor Alejandro Bustos Aguilar, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, le entregamos el siguiente reconocimiento por su destacada participación como ponente en el Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. Para que pida un fuerte aplauso de todos los Ahora en el evento de la normal vienen dos personas que van a trabajar aspectos virtuales muy interesantes. Viene Alberto Constante, aquí dejé la programación, y viene también un joven que ha trabajado el bullying a través de internet. O sea, van a estar dos jóvenes que para ustedes, que es un campo, yo se los recomiendo. Ahí está, él tiene los bueno, tiene uno y el otro no está en la programación esta, pero ya luego se lo puede pasar. Creo que está, si no yo te doy la fecha. Y son gratuitos, pueden asistir. ¿Verdad? Perdón. Sí, no. Gracias, maestro. De igual forma, entregamos el reconocimiento al maestro Alberto Cerón Jaramillo por su participación como moderador durante esta ponencia. Y al licenciado Julio César Gómez Amador, también por su participación como relator dentro de esta ponencia. Bueno, daremos un pequeño receso de 10 minutos para todos los presentes, por si gustan pasar al baño, dar unos pasos, estirar un poquito, y los esperamos aquí de regreso en esta sala para dar inicio con el conversatorio titulado Evaluar en un contexto complejo. 10 minutos, si me hacen favor, muchas gracias.